Bienvenidos a una emisión más de su programa Al Banquillo. Por Rosendo García les saluda Evangelina Barquero. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que estoy segura les va a encantar, y es el tema del bienestar mental, de la salud mental. Y para eso nos ha honrado con su presencia el reconocido médico psiquiatra Mario Aguilar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos para ilustrarnos un poco sobre este tema que todos deberíamos de poner en marcha lo más pronto posible. Gracias. Un honor estar aquí con ustedes, les agradezco esta nueva invitación y bueno, esperamos poder departir hoy de una forma muy agradable para poder beneficiar a las personas que todos necesitamos trabajar en nuestra salud mental. Como decían los antiguos griegos, mente sana, cuerpo sano, es vital para ello. Doctor, en los últimos tiempos se ha sentido que la sociedad se ha enfermado más y más, mental y emocionalmente. Sabemos que estamos hiperestimulados con las redes sociales y con los medios de comunicación. Para usted, ¿cuál sería la primera estrategia a tomar para nosotros poder hacerle frente a un mundo globalizado que es la realidad? No podemos ignorarlo y meternos en una burbuja. Este es un tema muy importante. En muchas ocasiones cuando se acercan a tomar notas informativas sobre situaciones del diario vivir en nuestro país, que se acercan a hacer entrevistas, pero hacen preguntas siempre el gremio periodístico, ¿qué sospechamos nosotros que está causando incrementos de suicidio? ¿Qué está pasando que la conducta de las personas están más violentas? ¿Porque se están peleando, bajándose de sus vehículos y corriendo unos riesgos inmensos, agrediéndose unos con otros? Porque están dándose tantos problemas de ansiedad con ausentismo laboral y bueno, una cantidad de situaciones que parecieran no son tan relevantes e importantes. Pero la vinculación con lo que usted acaba de mencionar, el mundo globalizado, las situaciones de las redes sociales y todo esto es un factor bastante importante, porque yo resumiría un punto vital que sospecho altamente con otros colegas. Es un mundo en el cual, aparte de que nos desconecta de lo cotidiano, de la vida concreta, hay un riesgo porque nos presenta un mundo irreal, un mundo idealizado donde todos nosotros vemos que a una figura que pues, llamaremos influencer o llamaremos creador de contenido o lo que fuera, o personas que simple y sencillamente conocidos sufren historias en sus redes sociales sin llegar a grandes noticias, nos hacen crear una ilusión de que ellos son felices y nosotros no. Entonces empiezan a crear un vacío existencial, obviamente delicado en periodos y etapas de la vida muy peligrosos como la adolescencia. Un adolescente está cruzando por una etapa de definición, una etapa en la cual él está formándose y empieza a tratar de idealizar todo lo que le rodea y entonces empieza a valorar un poco menos lo que tiene y los vacíos existenciales son tremendos, llevándole a agravar condiciones como la depresión, los trastornos de ansiedad y poniendo en riesgo la ideación suicida. Muchos jóvenes tratan de autolesionarse, mutilarse o uso de sustancias. O sea, es una larga cadena de posibles eventos en dominó que están siendo influenciados en alguna medida por estos factores. La recomendación sería entonces limitar el uso excesivo y cuidar bien a quienes estamos siguiendo en cuanto a las cuentas en redes sociales, qué programas vemos en televisión, etcétera. Sí, eso es un punto muy importante porque lo que se plantea a priori es buscar un equilibrio. O sea, en el equilibrio estaríamos hablando de, lo ponía de ejemplo un colega amigo que me encantó su ejemplo. Voy a hacerlo uso de su ejemplo porque me pareció tan sencillo y práctico a la vez. Él mencionaba que todas estas redes sociales podemos compararlas con un vehículo, o sea, con un carro, por ejemplo. Entonces él decía que cuando nosotros tenemos un problema, no tomamos el carro para salir a dar vueltas, algunas personas lo hacen, claro que sí, pero no podemos estar saliendo de nuestros lugares a estar dando vueltas en un vehículo para solucionar problemas, porque sabemos que no se van a solucionar. Entonces, él planteaba la alternativa que el vehículo es para movilizarse de un lugar a otro, sumamente útil, práctico, nos ayuda a cortar distancias y tal, pero no nos ayuda a resolver problemas. Entonces, ese ejemplo de él me fascinó, porque realmente es cierto. O sea, las redes sociales en su lado positivo deben de tener algo que puede ser beneficioso, contacto, información, que bien llevado es saludable. El problema es cuando sustituyen a la vida y nos llevan a equivocarnos y creer que esa es la vida y nos sentimos vacíos cuando comprobamos que no es así. Y las personas que llegan a desarrollar incluso como otra personalidad detrás del celular,
y otra personalidad cuando ya usted está físicamente con ellas. Es correcto, es bien llamativo. Yo lo llamo el fenómeno, es una definición muy mía, yo la he inventado si quiere, pero para tratar de entenderlo. Yo pienso que cuando nos ponemos atrás de ciertos instrumentos, nos empoderan. El timón, el vehículo es uno de ellos, las redes sociales también, pero con la particularidad que usted manejando un vehículo puede ser que se torne irritable o poco sensible o muy enojado y molesto porque le quiten un derecho de vía o lo que sea. Pero con las redes sociales y en el Internet hay un fenómeno más complejo que usted acaba de mencionar, que creo que se recrean o se potencian los alter ego de las personas y nos visualizamos como súper especiales, una persona que soñamos ser todopoderosas y tal, y entonces empezamos a actuar de forma que no somos nosotros y actuamos realmente haciendo cosas que no son las correctas. Y bajo esa línea de ideas, lo voy a traer a algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha preocupado. Por ejemplo, la cuenta X de Honduras es sumamente agresiva, sumamente ofensiva. Me refiero a los usuarios, no puedo generalizar y decir que todo, pero a la gran mayoría de usuarios de estas redes sociales, específicamente de X, realmente es como una red del odio. Cuando uno lo lee se sorprende muchísimo de los insultos, las ofensas, la confrontación dentro de los mismos hondureños, ¿no? Como que se ha generado un sentimiento de ira y de odio incontenible dentro de la sociedad y usan estas redes sociales para descargarse, porque no lo podrán hacer en persona. Es correcto, es una situación llamativa, lo hemos observado en en X y en otras redes también, en Facebook también se puede dar, tal vez no tan intensamente, pero se puede presentar. Los ataques, las agresiones frontales, incluso con palabras totalmente fuera de lugar, sumamente pues ofensivas, incluso la persona que puede estar escribiendo es una dama y aquí se olvidan de todos esos detalles del cuidado, de la no agresión y todo esto y se vuelven áreas de tal confrontación que rayan en lo molesto y en lo vulgar, definitivamente en ocasiones, y en lo preocupante. Y entonces es donde estamos pensando en muchas posibilidades. Una de estas es ese trastocar esa personalidad en donde la persona se torna más agresiva, más ofensiva, pero también hay que tener cuidado porque en estos espacios hay muchas personas que utilizan estos con seudónimos, con nombres que no son ellos y lo utilizan precisamente con otras finalidades políticas o de otro nivel, ¿verdad? Que pueden ser más destinadas a un ataque frontal que realmente una interacción humana. ¿Usted pensaría, se podría decir que son el reflejo de la sociedad que tenemos actualmente o no? En cierta medida pienso que sí, en cierta medida pienso que sí. La propensión que tenemos a la confrontación es en ocasiones muy franca. Bueno, un testigo de esto es lo que hemos presenciado en los últimos meses de este año, 2024, con las imágenes que circulan precisamente por redes de personas que se bajan de vehículos, que se agreden y desgraciadamente algunos hasta se disparan. Entonces estamos hablando que se salen fuera de la red y ya lo vuelven frontal, ¿verdad? En la vida real, perdón. Entonces también esto pasa en lo cotidiano, en los vecindarios, y hay un nivel de irritabilidad y violencia bastante exacerbado, que es preocupante, bastante preocupante, y posiblemente se reflejo también de la violencia dentro del entorno familiar, que se desborda hacia la comunidad y a las redes sociales. ¿Usted considera que la situación política, económica, social que vivimos en el país actual y la que venimos arrastrando desde hace muchísimos años son la causa de este encrispamiento general de la sociedad? Pienso que sí. Yo siempre estaré de acuerdo con una teoría que se llama la teoría de la diátesis, que es la sumatoria de factores. Entre estos sumatoria de factores estaremos hablando de lo que usted menciona, que vienen de tiempo precedente, que nos vienen presionando o acompañando desde años atrás, más los que se están acumulando actualmente, entre lo que estamos hablando, preocupaciones de todo nivel, financieras, preocupaciones sociales, preocupaciones de catástrofes. Estamos siempre recibiendo la información de un cambio climático, por ejemplo, que acabará con nuestra forma de vida como seres humanos. Por un lado, o sea, vivimos como antes, los que estábamos más viejos, me acuerdo que cuando estábamos chiquitos vivíamos bajo la presión de una guerra mundial que todavía no deja de estar lejana tampoco. Entonces son factores que van sumando
y van provocando que la comunidad y las personas se estén tornando más sensibles. Por supuesto, en nuestros propios lugares cercanos a nosotros, factores personales o factores individuales o del entorno social nuestro inmediato son factores que influyen. El incremento de drogas, como se usa drogas en estos momentos en nuestro país, no era como se usaba hace 10, 15 años. O sea, son factores que, como le digo, son una sumatoria que hacen más peligrosa la situación. Usted, bueno, el doctor Aguilar ha trabajado en el Hospital Mario Mendoza durante más de 20 años, actualmente es el director. Con su larga trayectoria de décadas en el Hospital Mario Mendoza, ¿usted nos puede decir, justo ahora nos dice que ha aumentado muchísimo el consumo de drogas, la sociedad en sí está como más sensible? ¿Usted ha visto un incremento sustancial de trastornos psiquiátricos o de trastornos de la personalidad que atienden en el Mario Mendoza en los últimos años? Sí, lo que se ha mantenido en un nivel promedio es la presencia de causa de atención en la consulta del Mario Mendoza, que es los trastornos depresivos. O sea, estamos muy a tono con lo que la literatura médica mundial, la OMS y todas las organizaciones mundiales están reportando. O sea, estamos hablando que es una situación delicada, porque precisamente cuando la OMS plantea para 2030 y estos años previos, ¿cuáles son las causas llaman ellos morbimortalidad? O sea, que provocar lesión o riesgo de muerte. La primera causa es infarto agudo de miocardio, o sea, que es una situación que afecta sobre todo a los varones. Los varones somos más afectados por ello. Pero la segunda causa de morbilidad es precisamente la depresión, que es la que lleva más consultas, incluso francamente abiertas a la consulta, o a través de manifestaciones de empeoramientos de otros cuadros, como el mismo problema hipertensivo, los problemas digestivos, que es reflujo, obesidad y tal. Entonces, estos cuadros se complican por la depresión, lo cual aumenta el riesgo. Y hay una situación bien clara: los varones casi no llegan a consulta, llegan más las mujeres a problemas depresivos de ansiedad, pero llegan más infartos agudos de miocardio a morir en varones que en mujeres. Las mujeres casi se mueren mucho menos por esto, lo cual hay una causal de esa situación de que el varón no habla, no expone y no deja ver sus problemas como si lo hace la mujer. Entonces, las dos principales causas de muerte a nivel mundial ahora mismo, entonces estamos con el tema del corazón y las depresiones. Sí, como morbilidad, o sea, que pueden provocar daño. El corazón, obviamente, el infarto es muerte. La depresión directamente, la única forma en que alguien puede morir con problema de depresión es el suicidio, que por supuesto es otro factor que se ha aumentado. Nosotros, que le digo, hace 20 años estábamos hablando de nuestra tasa de suicidio, intentos de suicidio de 4 de cada 100,000, pero ahora estamos hablando que estamos ya arriba de 5, o sea que se ha ido disparando 3, 4, 5, hemos visto un incremento. Ahora mismo en el Mario Mendoza, nosotros atendíamos en emergencia intentos de suicidio 15 o 20 al mes, y ahora ya hemos pasado los 30 al mes, que estamos hablando de un intento de suicidio. Se está duplicando. Se está aumentando. Entonces, estamos viendo cifras que sí son de detenernos y hacer algo, porque tenemos que parar esto, y estos programas son sumamente importantes para poder sentarnos a exponer a la población los cuidados que hay que tener sobre este tema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuando podemos tener un trastorno de depresión, cualquier trastorno psicológico, para poder buscar entonces ayuda e identificarlo tal vez en nuestros seres cercanos. El tema cultural aquí en Honduras también, y no solo en Honduras, en otros países con culturas similares a las nuestras, es una barrera, porque todavía, sorprendentemente todavía, se ve como locura, como, sos malagradecido, ¿por qué no agradeces lo que tenés y estás tan triste? Sin llegar a entender que es una enfermedad física, como podría ser la diabetes, como podría ser un problema de riñón, ¿no? Correcto. Hay una frase que siempre está bien presente a lo largo de las décadas desde que yo estoy atendiendo, y los colegas creo que lo pueden corroborar. Es una frase que, y lo comparto, que no es una frase que se dice por agredir al familiar. Sí, creo que la motivación es muy sana, es muy adecuada. Es poner de tu parte. Poner de tu parte para que te mejores, déjate de cosas, vos te puedes mejorar. Yo entenderé que es la angustia del familiar, que está preocupado porque él se recupere o ella se recupere, y le pide que haga un esfuerzo. Yo le hago la observación a los familiares, que es como pedirle a alguien que tenga fiebre por dengue o por lo que usted se imagine, y acercarnos y decirles al oído:
pone de tu parte, o sea, mejorate de la fiebre, o sea, tenemos que darle un medicamento, tenemos que darle una vía de solución médica para que pueda superarlo. Entonces, es bien duro para las personas con depresión que escuchar esto, porque pueden, dentro de sus síntomas, que son ideas de baja autoestima, de minusvalía, creer que ellos no ponen de su parte y se ponen en un modo de culpa, agravando ideas graves, negativas, que pueden ser de muerte por culpabilidad de no poder mejorar. Correcto, y esto pasa, volvemos con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque no hace falta el mensaje o que salga cualquier persona hablando con propiedad como que se tuvieran reforzamiento académico o experiencia laboral sobre el tema, hablando de que todo siempre tiene que estar feliz, que todo va a salir bien, que si usted cambia su actitud se va a hacer millonario la noche a la mañana. Y hay muchísimas personas que están luchando día a día por esforzarse en mejorar su salud mental y vienen a recibir estos mensajes que se hablan muy al peso de la lengua, y siento yo que pasa precisamente lo que ustedes, lo que yo hago no es suficiente, no logro aún así salir de esta situación. Correcto, es correcto. La depresión tiene que ver entonces directamente con los neurotransmisores, con un desbalance de neurotransmisores. Totalmente. Para que lo entiendan los televidentes, doctor, si nos lo puede explicar, para que todos podamos entender que esto es como que si yo tuviera un problema de insulina, entonces después tengo diabetes. Correcto. Es una situación bastante fascinante. Yo siempre digo, si yo muevo mi mano como lo hago frente a la pantalla, podría explicar de que obedece a órdenes que mi cerebro envía para que mi parte motriz, la parte que gobierna el movimiento, ejecute la orden, coger un lápiz, arreglar mis anteojos. Son situaciones que están coordinadas, las maneja nuestro cerebro, y no hay dificultad para que una persona entienda que coger un pincel y crear una obra de arte, o un cirujano abrir un cuerpo, está coordinado con órdenes que emanan del cerebro. Nuestras emociones son también reguladas por órdenes que emanan de nuestro cerebro. Esas órdenes son manejadas por una serie de sustancias que nosotros le llamamos neuro, porque son del sistema nervioso central, de nuestro sistema del cerebro y nervios del cuerpo, que gobiernan las acciones a hacer. O sea, es como le digo, yo no puedo dar la orden de decir, me quiero poner triste, no funciona así. Pero sí estamos como un radar, listos para que un estímulo, un buen chiste, por ejemplo, de alguien, nos haga reírnos y no parar de reír porque el momento es grato. Pero eso lo regulan los neurotransmisores, que nos ponen en el modo tal de que captamos la información y respondemos emocionalmente de esa forma. La afección de esas sustancias que regulan respuesta ante estímulos es que se dañan, ya no se producen adecuadamente, y lo que provocan es que entonces la respuesta se afecta y queda usted, podríamos decir, en el modo triste sin poder recuperarse, pero con consecuencias graves, porque no solo que quede triste, sino que se altera mi sueño, se altera el apetito, se altera mi funcionamiento general, dejo de activar, de trabajar y empiezo a tener problemas en mi vida, y también malestares físicos, porque afecta también nuestro cuerpo. Entonces, como le digo, puede afectar no solamente que no comamos, sino que tenemos dolores, malestares que nos van agravando y nos llevan a empeorar y nos llevan a situaciones que después de 2 semanas llamamos depresión. Ese fenómeno es regulado por estas sustancias que están en nuestro cerebro. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos con más del doctor Aguilar para que nos cuente un poquito sobre cómo comenzar nosotros a gestionar nuestras emociones de una forma adecuada para ver si logramos tener un nivel más estable, y si no, cómo y cuándo buscar ayuda. Pues ya nos explicaba antes de la pausa comercial el doctor Aguilar sobre el tema de los neurotransmisores y cómo si hay una falla en la regulación de ellos, pues puede llevar a una depresión. Doctor, el tema de las emociones en los últimos años se ha tocado un tema más abierto. Antes era como más tabú, ¿no? Y a veces cuando estaban pequeños, sobre todo a los varones, los niños no lloran. No se puede enojar por esto. Y se llegó prácticamente que a tildar por cuestiones culturales que la ira, el asco, el miedo eran malos. Pero ya se conoce abiertamente que son emociones y que no son malas, que está bien sentirlas, pero ¿cómo las gestionamos? Tanto las buenas, o sea, no las buenas, tanto las que más nos gustan, como la alegría y otras, como las que no nos gustan tanto. Sí, correcto. Es una muy linda observación porque en sí mismas las emociones cumplen funciones. O sea, no son malas ni son buenas. O sea, sería inusual
que ante la pérdida de un ser amado, nosotros reaccionáramos riéndonos. O sea, a mí me asustaría mucho de que me narren que una persona, ante una pérdida grave de su vida, resulta que ríe y ríe, yo entenderé que algo no está bien. Igual, si yo debería de responder pasivamente ante un peligro, no está bien porque corre riesgo mi vida. Entonces tengo que responder de alguna forma con irritabilidad. O sea, para dar un riesgo yo tengo que responder irritable. O sea, la pregunta es muy válida. ¿Cómo gestionar esa respuesta, esa interacción en el entorno? Es un factor sumamente vital para sobrellevar esto. Uno de los fenómenos que creo que influye muchísimo en este momento en nuestra sociedad es precisamente la falta de resiliencia. O sea, en la antigüedad, diríamos, y muy cercanamente con los abuelos y tal, se nos enseñaba mucho cómo podíamos sostenernos ante situaciones difíciles, cómo podíamos practicar esa situación de la fortaleza, de la templanza, de ser personas que ahora en psiquiatría, en salud mental, en el mundo de todas estas definiciones conocemos como la resiliencia, el fenómeno de aprender, y es lo fascinante. No solamente qué hacer, sino que cómo aprendo en cada experiencia de vida ante situaciones agradables y, por supuesto, desagradables, a tomar información para la siguiente experiencia que me viene en la vida. Obviamente no somos tan rígidos que vamos a pensar que somos una biblioteca caminando, tomando información y tal, pero sí lo que llamamos madurez. Como volver a estar de una sola pieza después de una situación complicada. Correcto, es una situación que se mezcla mucha información emocional porque tengo derecho a sentir que me caigo, o sea, es algo que emocionalmente me vengo bajo. La experiencia que tengo podría ser muy movilizadora y pues no es que me voy a sostener en pie. Pero ¿qué sucede? Necesito aprender a gestionar. Yo lo voy a resumir en 2 puntos que me lo decía un maestro querido, el doctor Adrúbal Raudales. Él me decía al final de las sesiones que teníamos de clase, y es un honor para mí citarlo, me decía, Mario me decía, ¿qué vas a buscar vos con los pacientes? Entonces yo le decía al maestro, usted me pone preguntas trampa, o sea, dígame las respuestas porque... Entonces él me decía, no, tenés que buscar 2 cosas. Entonces me decía, primero me decía que la persona sepa ubicar que tiene un problema y que lo acepte. Ese es el primer punto. Entonces me decía él, se antoja fácil, pero créeme lo que es difícil. Y me decía él, si vos lográs que la persona que atendés aprenda a reconocer problemas y los que tienes sobre todo, estás al 50% del camino andado. Yo le decía, maestro, pero eso es tan fácil. No, no es fácil. Y entonces yo le decía, ¿y cuál es la segunda parte para gestionar esa resiliencia? Que sepa buscar ayuda, que no se vaya a creer que él solo es capaz de manejar las situaciones. Es importante que el ser humano comprenda que solo no puede. Y él me decía, mira, a ver, así sobrevivimos en la nieve, así sobrevivimos en los desiertos porque buscamos auxilio. Entonces, en la actualidad, uno de los problemas que tenemos también en un mundo donde nos aislamos en pantallas, donde nos aislamos socialmente, es que hemos perdido el contacto social como lo habíamos vivido antes. Y hemos perdido también esa facultad de reconocer el problema y sobre todo de gestionar la ayuda, que es lo que usted mencionaba en ese verbo gestionar, que creo lo que engloba realmente cómo aprendemos a pedir ayuda y a crecer con esa ayuda. Doctor, corríjame si estoy equivocada. A mí me parece que estamos como encontrando 2 formas de pensar generacionales, con la generación que venimos, la mía y un poco atrás, en la cual somos fuertes y ignoro un poquito las emociones porque pues tengo que hacer las cosas y le dedico poco tiempo a mi bienestar mental. Y con la nueva generación que desde que nació está expuesto a pantallas. Entonces tienen muy poca perseverancia, muy poca tolerancia, la frustración es alta y es el descarte. Pues si no me funciona voy con lo siguiente, porque es lo que les enseñamos con las pantallas, ¿no? Aquella recompensa inmediata. Entonces estamos como en un choque ahí que hace incluso un poquito más difícil el poder gestionarse tanto de un lado como del otro. ¿Qué hacer? Sí, es un punto que me preocupa, realmente lo he visto también. Es... uno lo mira incluso en el momento de los estudios, o sea, ahora con las facilidades que hay de poder acceder a información, me estoy refiriendo en el área de medicina, uno mira que los colegas que están formándose con tanta información a veces no saben cómo dar con ella. Y nosotros nos reímos a veces porque nosotros a veces éramos de biblioteca, ir a buscar un libro, no existía, había que buscar alternativas, ¿no? Entonces, esa situación del grado de dificultad que la generación previa propone, que la actual no vive, hace una diferencia, sin lugar a dudas lo hace. Creo que incluso propone que
sea menos diestro al momento de buscar soluciones. Entonces, se han dado, yo creo que debemos de tener cuidado, pero se han dado expresiones actualmente que escuchamos de generación de padres de algodón con hijos de cristal, por ejemplo. Y no vamos, yo en lo particular no voy a ensalzar que las personas de generaciones previas son lo mejor. En todas las generaciones hay cosas muy buenas y cosas que no están bien, por supuesto, pero sí creo que hay que enfocarnos en puntos como el que usted menciona, trabajar con los jóvenes en algún nivel de plantear cómo puedan trabajar para encontrar soluciones. No pueden estar solo en la pantalla, a un clic, a un bajar una imagen, tiene que darse experiencias de vida en las cuales la formación, pienso yo que en los pensum de estudio hay que darle un poco más de pensamiento desde la pre-kinder, sobre todo desde los años iniciales, a generar jóvenes con la capacidad de investigar, de inquietarse por el entorno. Sabemos de algunas culturas ya en nuestro planeta que no se enfocan tanto en generarle memorización, sino en resolución de problemas. Yo diría que ahorita un buen punto de trabajo en los pensum de estudio y las familias trabajar es cómo enseñar a los hijos a resolver problemas. Es un punto importante sin las pantallas. Doctor, y el tema de familia, que es el núcleo más golpeado con la sociedad moderna a nivel mundial. Es más, nosotros aquí, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, todavía estamos un poco blindaditos en cuanto al concepto de familia se refiere. Yo entiendo que las familias vienen de diferentes formas y no hay un prototipo de familia que es el único que es bueno y el único que se debe de tener. Sin embargo, siento que el núcleo de la familia se ha ido deshaciendo y eso es el reflejo de la sociedad que tenemos hoy en día. De acuerdo a la cantidad de pacientes que usted durante esas décadas de experiencia que tiene, ¿usted podría decirme el impacto que tiene el tema de la desintegración familiar con los trastornos mentales? Sí, me gustaría responder a esta pregunta con un trabajo de investigación que se realizó en el posgrado de psiquiatría hace muchos años atrás, que los colegas ya graduados, ya ahora médicos especialistas realizaron. Ellos estudiaron el impacto de las familias por las migraciones. Estamos hablando de nuestro país, esto no es un estudio afuera, es nuestro. Un estudio muy lindo, se trabajó con 3 grupos. Uno, el grupo de los jóvenes que quedaban solos, sin su familia, y sus padres migraban. Los que quedaban con su familiar, que podría ser la mayor parte del tiempo una abuela, una tía, o el grupo de los hijos que vivían en el país con hogares desintegrados, ya sea que se divorciaron o ya sea que no se formaron y había falta de la ausencia de una figura paterna. Resulta, en resumen, para contarlo rápidamente, que nos sorprendió el hallazgo de que donde más se presentó problemas no eran los hijos de los migrantes. Sobre todo el grupo que mejor estaba de los 3 era el grupo de los que estaban aquí con su familiar, una abuela, un tío. Los que estaban mal y afectados eran los del hogar desintegrado. Y pongo este ejemplo que es nuestro, que es de nuestro país, no es una literatura internacional, para poder citar que es bien importante esta situación de la estructura familiar. Yo en lo personal creo mucho en la estructura familiar, pienso que en algún sentido tiene muchas formas de verle. Si usted quiere, es en la familia donde usted empieza a ser rebelde incluso. Es ahí donde usted empieza a confrontar una figura de poder cuando es adolescente, bajo la guía de la misma familia para poder autodeterminarse. Entonces quiere decir que no solamente es una estructura de sumisión, es una estructura de crecimiento donde nos permiten interactuar. Cuando es bienvenida, por supuesto, mucho mejor, pero creo que siempre seguirá siendo la estructura como mejor alternativa para la formación del ser humano. Y tan difícil es, ¿no? Porque nos toca a veces que se tiene que desintegrar un núcleo familiar y lo difícil que es luego, pues, poder tratar de llevar la situación de la mejor forma posible. ¿Cuándo buscar ayuda? ¿Cuáles serían, ya sea por una desintegración familiar o porque yo siento que no estoy bien emocionalmente, que paso triste demasiado tiempo, o paso enojado demasiado tiempo, o reacciono impulsivamente? ¿Cuáles serían los síntomas principales bajo los cuales usted nos puede indicar, hey, cuando usted ya sienta esto, tiene que buscar sí o sí ayuda profesional? Sí, uno de los puntos más complejos de las personas, y en el caso de problemas familiares, es cuando los conflictos están provocando ya situaciones de disconfort en la familia. Estamos hablando de que ya no es funcional, las personas se empiezan a disgregar, pueden darse aislamientos dentro de la misma estructura familiar.
hijos retraídos que están encerrados en un cuarto con miedo de salir por un padre agresivo, por ejemplo, un padre alcohólico que temen estar con él y se esconden. Historias que uno pues escucha, gente en el área rural que sale de su casa huyendo para meterse en un monte, huyendo de esta figura. O sea, estamos hablando de personas que cuando ya empiezan a vivir estos problemas a nivel familiar, lo que más lo agrava es precisamente el que no pueda estar junto con el grupo de soporte. Es una de las tragedias de los problemas tanto individual como familiar o comunitario, es cuando el individuo tiene que aislarse, cuando no puede dar soporte en su entorno, el pronóstico va empeorando. O sea, las situaciones se van agravando y esto se agrava más si hay un factor genético de predisposición a un problema. Entonces, la soledad, la falta de un grupo de apoyo alrededor hace que las situaciones debemos de tener mucho cuidado porque pueden entrar en zona de riesgo y eso es un punto muy importante. Y en cuanto a depresiones, ¿cuáles serían los trastornos que requieren ayuda o atención más urgentemente? Bipolaridad, depresión, esquizofrenia. ¿Cuáles serían los principales síntomas que nosotros podemos identificar en nosotros mismos o en una amistad o un familiar cercano? La afección que más afecta a la población mundial, e incluso en nuestro país, es el trastorno depresivo que llamamos depresión unipolar, o sea, depresión pura. Esos síntomas son bien estructurados, ya sabemos cuántos son 9. Ellos son ánimo triste, pero un ánimo triste que le debe durar más de 2 semanas sin que usted salga de esa tristeza, o sea, de forma continua. Si usted tiene 2 semanas tristes sin que retorne a estar estable, tiene que ir a buscar ayuda. Fatiga, una fatiga continua que le incapacita poder funcionar. Un síntoma bastante grave, pero que casi pasa desapercibido, es la desmotivación. La persona pierde interés en la vida, le llamamos anedonia en el mundo médico, pero es que la persona ya no le interesa lo que usualmente le venía interesando y se repliega. Y ahí vienen otros síntomas acompañantes como problemas del sueño, que pueden ser o insomnio o dormir demasiado, problemas del apetito, que es comer poco o comer mucho y falta de energía. Los extremos. Correcto. Y problemas de memoria, del pensamiento, ideas negativas de vida, de culpa. Y también pues hasta ahí se llega con las situaciones de las ideas de muerte que pueden llegar en la gravedad a la idea del suicidio. Esto es lo grueso de la depresión. Cuando usted siente alguno de estos síntomas, usted tiene que acudir al médico o por lo menos al médico cercano que tenga un centro de salud para poder buscar ayuda de forma lo más urgente posible. En cuanto a depresión. Y en cuanto a otros trastornos o situaciones que nosotros podamos identificar en nosotros o en la gente cercana nuestra que deben llamar la atención y requieren también ayuda. Ok, dentro de los trastornos siguientes son los trastornos de ansiedad. Hay uno que es bien poco frecuentemente diagnosticado que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Es un trastorno de la persona que vive ansiedad por eventos del día a día, le preocupa todo. Las noticias, le preocupa la familia, le preocupa la salud de no sé quién, o sea, preocupado por todo. Ese es bien poco perceptible. Quien lo denota es la familia, porque empieza a observar que el familiar está tenso por todo. Entonces, si yo tengo un familiar que lo oigo hablando de preocupaciones y tal, por lo menos tengo que darle la sugerencia que busque ayuda. Los otros, que es un poco más intenso, el trastorno de pánico, que es realmente una crisis de ansiedad episódica, quiere decir que es como en gravedad y en crisis, palpitaciones, simulan un ataque cardíaco. Que se paraliza prácticamente. Se paraliza la persona y muchas de estas personas acuden a las emergencias de hospitales pensando que es un problema cardiológico el que tienen. Este es una de las causas de búsqueda de atención en la emergencia del Mario Mendoza y requiere atención inmediata porque provoca que la persona se va aislando y no funciona. Diría yo que estas son los trastornos de ansiedad más frecuentes. Hay otro problema que es frecuente que llamamos problema adaptativo, que las personas como usted o como yo, porque la gente piensa, y a mí no me va a dar eso, o sea, yo no sufro problemas de salud mental, pero todos estamos expuestos a experiencias de vida muy duras, que nos podemos enfrentar con la pérdida de un ser amado, la pérdida de una relación amorosa, un problema económico. Entonces, esos problemas pueden ser muy desestabilizantes y generar síntomas de ansiedad o síntomas depresivos. Y en mi criterio personal, cuando usted siente que esto pasa más de 1 o 2 semanas y no mejora, mejor acuda a alguien que le ayude. Gracias, doctor. Nos vamos a la pausa comercial. Regresamos más con el doctor Aguilar y sobre este interesante tema del bienestar mental. Continuamos en el banquillo. Gracias por continuar sintonizándonos. Nos acompaña
el doctor médico psiquiatra Mario Aguilar. Hemos estado hablando sobre el tema de la salud mental, el bienestar mental, los principales trastornos y los síntomas para poder nosotros pedir ayuda profesional. Ahora, doctor, el primer paso, como usted decía, pues es reconocer que hay algo en mí y que quiero buscar ayuda. Pero a veces no necesariamente, quizás estamos en una situación que no requiramos quizás la ayuda psiquiátrica urgentemente, pero sí tenemos la capacidad de decir a conciencia, pues bueno, estoy actuando mal, voy a empezar a programar. Yo le digo a mis hijos, tu cerebro es una computadora, programátelo, ¿no? Suena fácil, no es fácil hacerlo. ¿Nos podría usted ilustrar un poco cómo poder hacer eso? Porque yo lo leí, me pareció tan interesante cuando lo leí en un libro de una psiquiatra española que decía, bueno, este es el sistema reticular activador ascendente, creo. Y entonces, su cerebro es como un buscador del Internet. Y si usted a él le escribe, al Google le escribe perro, pues le saldrán solo perros y va a ignorar todo el resto de los millones de bits de información que hay. Lo mismo nos pasa a nosotros, que si nosotros queremos poner la atención en solo lo malo, pues solo lo malo veremos. ¿Qué nos podría usted recomendar como para que hagamos un ejercicio a conciencia nosotros a diario, que después se convierta en un hábito, para poder tener una visión un poco más positiva de la vida, ¿no? No quiero decir que vamos a ignorar lo negativo, como mi mamá me decía, quitándole lo malo bueno, ¿no? O sea, no caer en ese error de que voy a ignorar todo lo malo que me están haciendo o hay alrededor, pero para que seamos un poco más proactivos. Sí, es un punto importante. Nuestro cerebro, que es el vehículo, el sustrato donde nuestra mente, que es el aparato mental, funciona, está regulado por todas estas sustancias y a la vez lo llamaremos bits de información. Estos bits de información, desde el momento que hablamos de esto, estamos hablando de lo que usted está mencionando, de que es susceptible de poder modificarse, de poder aprender, programarse. Es un concepto que podría caber y darle esa actividad. Estamos hablando que nosotros estamos expuestos a situaciones que disparan respuestas y que podemos nosotros aprender a cómo controlar eso que se dispara. Eso sería, así como en grandes rasgos, lo que es trabajar a programar. Entonces, yo soy de la escuela, y lo confieso, yo no voy a andar con muchas vueltas, de que pienso que aprendemos más de forma espontánea. Ajá. Sobre todo porque ponernos, que por supuesto, yo conozco a la psiquiatra que usted menciona y yo sé que ella no lo menciona así, pero ponernos muy rígidos a buscar una lista de check-up de qué voy a hacer al día y tal, no funciona tanto. Entonces, soy de los que creo lo que enseñan algunos neurocientíficos, que ¿por qué no copiamos cómo nuestro cerebro y mente ha venido funcionando? Lo fascinante es que como hemos aprendido es que empieza por el juego. O sea, cuando nosotros somos pequeños y nuestro cerebro empieza a reaccionar ante la interacción, nosotros vemos a un niño cogiendo unos espaguetis de un plato, llevándoselos a la boca y manchándose y todo. Entonces uno dirá, no, que no lo haga porque ya le dirán a usted los neurocientíficos, déjelo, porque está tocando texturas, está probando sabores, está reconociendo el entorno. Obviamente le va a tener algún cuidado que dar, pero ese juego, esa interacción con el entorno es vital para programarse. De hecho, es así como nos programamos y está diseñado así, en algún sentido, por la naturaleza misma. Entonces, yo soy del criterio, bajo ese principio de la programación natural, que debemos de exponernos a revisar qué estamos haciendo en nuestras vidas para entretenernos de forma sana. Cómo estamos nosotros manejando las distracciones que nos proponen relajarnos. Cómo estamos nosotros haciendo una actividad deportiva correcta, una actividad social adecuada. Pero miren lo que sucede, el problema es con los jóvenes, que miramos que ese paquete se lo dejamos a los mismos jóvenes. Y ellos se van a las drogas, ellos se van a las músicas que no son nada estimulantes, son músicas que más bien, canciones con letras que los ofenden, que los denigran, que son sumamente violentas. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos como padres en una familia, como maestros en una escuela, como familiares, en cómo cuidar todo ese entorno, de dedicarnos a tener actividades sanas dentro de la familia, reuniones, salidas, excursiones, aparte de la escuela, tener un panorama de vida donde vamos a distraernos, no ocupo tener dinero, puede ser que nos vamos a caminar a Juana la Inés en un fin de semana y tal, o sea, ¿me entiende? ¿Cómo podemos empezar a tener actividades
en donde empezamos a darle un poco de recreación a nuestras mentes. Y por otro lado, ante situaciones de vida en las cuales tenemos que crecer y aprender, es bueno que reconozcamos que a veces como padres podemos algunos ser muy propensos a la ansiedad, otros muy propensos a la irritabilidad. Entonces a veces sí será importante que nosotros busquemos ayuda para que a los jóvenes les transmitamos un poco más de control en estas actividades. Enseñarles con el ejemplo, doctor. O sea que usted me habla más de una actividad diaria de autoconciencia, como un examen de autoconciencia, ¿no? Como que si nosotros dijéramos, voy a establecer el hábito en mi vida de cada noche, pensar en qué pude haber hecho mejor hoy, qué hice bien y debo reforzar, qué debo dejar de hacer. Y fíjese que yo lo he encontrado en la práctica clínica, y lo digo personalmente también, me cuesta a mí, que uno le pregunta a la persona cuáles son sus actividades de distracción durante la semana o durante el mes, qué tiene programado, obviamente dentro de lo posible para que usted se distraiga. La gente le cuesta mucho, a nosotros nos cuesta mucho darnos ese espacio, dedicarnos un poco de tiempo, salir y tal. Entonces yo les pido a veces que me hagan un plan de mes de que se plantean como probables actividades de estimulación sana, de entretenimiento normal, de vida cotidiana, de interacción con las demás personas, cómo están cuidando la diversión de los hijos, cómo están enfocándose en que ellos la pasen bien desde pequeños y también, por supuesto, cuando hay situaciones problemáticas a quién están acudiendo. No necesariamente un psiquiatra, puede ser que se estructure un plan para que la persona vaya con un consejero, vaya con un amigo, con la persona de su iglesia, qué sé yo, o sea, la persona tiene que aprender a buscar recursos de apoyo. Entonces, es ahí donde viene el entrenamiento, es ahí donde la persona se enfoca. Cuando ya hablamos, como se menciona en estos textos, de cómo reprogramarse, estamos hablando de una situación un poco más organizada, un poco más guiada. Menos orgánica. Correcto, que sí es válido, por supuesto, que sí es válido, pero en lo personal yo creo que si no lo hacemos de forma espontánea, lo que vamos a hacer en algunos casos, muchos intentos sin muy buenos frutos al final. Que no se va a lograr establecer. Correcto. Ahora que mencionábamos que con el ejemplo, lo que usted estaba mencionando, ¿no? Pues enseñar con el ejemplo a nuestros hijos o a las personas alrededor nuestra. Siempre me ha gustado pensar que a veces, digamos, las personas en religión le llaman a esto romper cadenas. Yo pienso que a veces eso de romper cadenas es cuando nosotros decidimos a conciencia de que un patrón generacional va a pararse, va a detener en mí. ¿Cómo podemos hacer eso con los comportamientos? Porque no es fácil. A veces pensamos que realmente no lo podemos cambiar y ha demostrado la neuropsiquiatría de que la depresión es hereditaria, la ansiedad puede ser hereditaria, así como el color del cabello, pero que si empieza una persona de esa generación a trabajar ese trastorno específico, se puede cortar ese patrón hereditario para las subsiguientes. Sí, y a ver, aquí quiero solo agregar un factor que se llama epigenética, que es un punto en el cual es bien importante que hoy por hoy sabemos que no solamente se van a transmitir en los genes la predisposición a un rasgo de personalidad, enojado, sensible. Sabemos hoy también que se transmite a través de los genes en ciertas unidades del DNA, de nuestras células neuronales, hábitos y situaciones de conducta. Eso es fascinante. Eso Hasta es como ser envidiosos o bondadosos. Correcto, es correcto. O sea, situaciones que uno dirá a veces, óigame, pero no conocí al abuelo, pero ¿cómo se parece a él? O sea, qué increíble cómo se comporta con él. Y bueno, está ahí en su epigenética, en los factores del DNA. Pero quiero solo agregar a esta observación lo siguiente en lo que usted mencionaba. Esto es de trabajar, esto es de llevar una actividad continua. Y aquí es donde quiero tener cuidado, porque nos puede estar escuchando una persona que vive con alguien que es un agresor, por ejemplo, y cómo podemos hacerle, dar información a ella que va a decir, es imposible trabajar ese agresor, es una persona que ofende a mis hijos, es una persona que nos maneja con miedo en la casa, que nos tiene con pánico, y por mucho que nosotros busquemos entretenimiento y salir y todo, él nos bota cualquier actividad y nos maneja con el cortisol disparado, como decía la doctora Marian Rojas en sus textos, y nos pone mal. Es cierto, es totalmente cierto. Por lo tanto, las soluciones no son tan teóricas. La situación es, esa persona agresiva requiere un apoyo y tiene que buscar una solución. Y esa madre de familia o familiar, hermana, lo que fuera, que lo identifica, tiene que buscar apoyo para cuidarse ella misma, los mayores y a los menores, y que esa persona con ese problema busque apoyo. Pero lo demás tiene que continuarse.
la búsqueda de cómo distraerse, el entorno, mejorarlo y liberarlo de estas presiones. Y termino con esto de mi parte. Hay una película muy linda que lo ejemplifica, que se llama La vida es bella, no sé si la habrán visto. Él hace un ejemplo de eso. Le recrea un mundo trágico al hijo, un mundo de juego y entretenimiento. Tal vez es una elevación un poco exagerada de la situación, pero creo que el sentido es eso. ¿Cómo podemos hacer para influir en los que nos rodean para que esto se pueda dar? La forma de gestionar las situaciones. Correcto. Ahora sí. Y con el tema que usted menciona, por ejemplo, de el ejemplo ahorita de violencia doméstica, ¿no? Doctor, yo, bueno, claro, desde mi parte muy humana, lo que yo pienso es, yo creo que ya hay ciertos abusos que no se pueden seguir permitiendo, se debe poner un límite sano y tener a esa persona de lejos, porque no podemos ser, pienso yo, corríjame si estoy equivocada, no podemos ser personas que vamos a sacrificar nuestro bienestar mental y físico y el de nuestros hijos por estar queriendo sanar a otra persona. Lo tenemos que ver así como es alguien que tiene un problema, requiere atención, no lo vamos a satanizar, tampoco vamos a llevarlo a un paredón para fusilarlo, pero sí requiere soluciones. A veces el grave problema es que no las aceptan y estas personas se tornan más violentas cuando más se les está buscando ayudar. Entonces es un punto en el cual la familia tiene que unirse y buscar soluciones para evitar estas situaciones y poner límites. Normalmente solos no pueden y necesitan el apoyo profesional e incluso de las autoridades para poder llevarlo a cabo. Y eso es un punto que yo me centré a tocar en el programa el día de hoy, porque es otro de los factores que inciden en la salud mental, la exposición a la violencia, que puede venirse desde el entorno intrafamiliar o de la comunidad. Que es un tema muy, muy delicado y hay que saber gestionarlo. Correcto. Nos vamos a la pausa comercial, pero rápidamente, doctor. Entonces, ¿se puede cortar esa cadena de ese patrón entonces genético? ¿Se puede cortar poco a poco para que las siguientes generaciones ya no lo sigan padeciendo como los padecimos nosotros y quizás nuestras generaciones anteriores? Sí, sí, totalmente viable. Sabemos, la información que se nos da es que sí es modificable. Yo en lo personal he tenido la grata experiencia de casos clínicos que he atendido de personas, de un señor de 70 años que ya falleció, que yo en lo personal, y voy a atrever a decirlo públicamente, cuando él llegó a buscar ayuda, yo dije, pobrecito, no creo que yo le pueda ayudar. A los 70 años nadie puede aprender nada ya, está ya hecho. Y ese señor terminó dándome una gran lección en mi clínica, dándome consejos a mí para mejorar yo después. Y él se rehizo de nuevo y yo soy testigo de ello, que luchó para poder hacerlo y me dejó impactado y de hecho por eso veo que es factible hacerlo. ¿Se imagina usted el ejemplo que le da uno a las personas alrededor cuando uno puede cambiar una situación realmente mala en nosotros mismos y poderla cambiar para bien? Totalmente. Entonces, una razón más para buscarse nuestra mejor versión cada día, ¿no? Para poder mejorar para la responsabilidad para nuestras futuras generaciones. Es correcto. Nos vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. La verdad es que es un tema por el cual podríamos estar hablando horas de horas de horas y que nos recuerda la importancia que es que le demos mantenimiento a nuestra salud mental, así como le damos mantenimiento a otros aspectos físicos en nuestra vida, doctor. Así como buscamos guía espiritual, buscamos el odontólogo, el oculista, deberíamos también tener siempre nuestro psiquiatra o psicólogo de base para poder ir nosotros refrescándonos. Cuéntenos sobre los hábitos saludables, importantes, que tienen un impacto directo en nuestra salud mental, como lo que comemos, el ejercicio, el sueño. Sí, lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Son 3 puntos importantes. Voy a tratar de explicarlos también desde el ángulo físico. Ajá. Hoy hay un doctor muy famoso, el doctor Ratey, se escribe R-A-T-E-I, por los que quieran buscarlo en internet. Escribió un libro que me regaló un amigo personal que tengo mucho aprecio, que no es psiquiatra, pero apasionado de las neurociencias. Se llama Sparks, en inglés, que es chispas. El doctor Ratey es un estudioso profundo de lo que es la actividad física y la mente. Pues él plantea que nosotros tenemos, como otros neurocientíficos, 3 áreas de 2 combustibles que nos mueven y que hacen que nuestra actividad funcione, y una sustancia en nuestro cerebro, que es una proteína que hace que todo funcione ordenadamente. Uno de esos combustibles está ubicado en las células del páncreas, otro está en las estructuras de las arterias, el endotelio, donde se producen los 2 combustibles. En el páncreas es la glucosa y en el endotelio el oxígeno. Y en el cerebro nuestro hay una sustancia que se llama factor neurotrófico de crecimiento neuronal, que es un nombre complicado, pero es una proteína que enciende nuestras redes neuronales. Entonces estos 3, los combustibles, encienden al ser humano
y nos activan y nos proponen poder aprender, estar nuestra mente activa, recomponernos y estructurarnos perfectamente. Entonces, es importante que esa actividad que usted mencionaba, nutrición, de ahí tomamos los nutrientes para los combustibles, la actividad física que lo gestiona y hace que funcionen y funcionemos y activamos, y también la parte mental que coordina nuestra vida cotidiana son vitales. Por lo tanto, ciclo de vida en cuanto a horario sueño, vigilia normal, horas de sueño correctas, acostarse a horas sanas, dar un periodo de tiempo que le permita descansar a las personas, comer a sus horas. Nuestra insulina se eleva como a las 3 de la tarde y entonces no podemos estar comiendo a deshoras, tenemos que comer a horas específicas, nuestro desayuno, nuestro almuerzo y cena. Entonces, todos estos detalles, aunque parecieran ser tan pequeños, tan poco importantes, terminan influyendo en nuestra mente y nuestra salud mental, física, perdón. Entonces, es importante horarios de vida, comidas saludables, ejercicio como actividad física y la información que dejamos entrar a nuestras mentes y la interacción que tenemos con ella para poder gestionar una salud mental efectiva. Lo hemos escuchado hasta el cansancio y no lo terminamos de hacer. ¿Por qué, doctor? ¿Qué necesitaremos como para realmente entender? Porque como no lo podemos ver, nos cuesta un poquito más. Yo pienso que tiene que ver un poquito con la resistencia al cambio. Si nos apegamos a estas teorías proponen que el hombre fue diseñado para el movimiento. De hecho, este doctor tiene una frase que él como que quiere articular ahí que dice, el cerebro fue diseñado para moverse. Él no dice el cuerpo, el cerebro. Entonces, el movernos, el comer comidas sanas, proteicas y adecuadas, bajas en carbohidratos y bajas en grasas, y todo esto demás está diseñado para que lo hagamos, pero requiere un esfuerzo. Entonces, ahí es donde viene el problema. El factor esfuerzo, que es cambio. Tengo que salirme de mi zona de confort. Entonces, uno de los problemas que tenemos es el sedentarismo, que más se ha agravado con la tecnología. Entonces, ahora nos estamos volviendo como esa película del robotito que vive, sí, que todos estamos volviéndonos obesos, gordísimos. No nos movemos de la silla. Y no nos movemos porque estamos en zona de confort y no estamos diseñados para eso. Entonces, el problema es eso, salirnos de la zona de confort es el reto. Para salir de una zona de confort, entonces sería importante establecer metas pequeñas alcanzables, no ponernos una meta que es imposible alcanzar porque nos vamos a frustrar al corto tiempo y la vamos a tirar. Es correcto, pienso que es un ladrillo a ladrillo, es bien difícil porque no todas las personalidades van a tender a capturar eso y a ponerlo en práctica. Hay personas que de entrada no les va a interesar y esto no los va a movilizar. Pero sí, el logro es importante, llamamos a cada logro un ladrillito. Entonces, ver estructurados cambios nos puede movilizar a gran parte de la población, no sé si a todos. Entonces, es importante, pequeñas metas. El día o esta semana voy a procurar no comer más de esto, voy a tratar de dormirme a tal hora y procurar ir haciendo cambios de a poco, avanzando paso a paso. Para que se hagan hábitos, después ni lo vamos a sentir. Después de 21 días hablamos de otra historia, correcto. Doctor, un consejo para la sociedad hondureña, que estamos sumamente polarizados, irritables. Tenemos un país lindo, donde hay mucho por hacer, y enfrentados no vamos a avanzar. ¿Qué consejo podría usted darnos para que desde la vida de cada uno a nivel personal podamos hacer una reflexión de decir, bueno, el cambio comienza en mí? Sí, es un punto importante también, en el sentido de que dar una guía a tantas mentes diversas. En nuestro país somos tantos, ¿verdad? Somos tantos millones de personas, pero sí podríamos centrarnos en lo que llamaríamos el bien común. Yo creo que si apelamos al humano, nadie tiene como la idea de querer hacer daño. Por muy malo que sea, yo creo que hasta el malo cree que no está haciendo malo, o sea, cree que está haciendo las cosas bien. Entonces, apelando a ese sentido común de hacer las cosas bien, yo sugeriría que busquemos el bienestar de inmediato de la persona que tenemos al par nuestro, procurando hacerle sentir bien y que esté lo más feliz posible. Por ponernos como meta hacer una acción positiva por la persona que está a nuestro lado, ya implicará mucho de cambio y ojalá podamos hacerla. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Un placer, encantado, un gusto. El médico psiquiatra Mario Aguilar, quien nos dio una serie de consejos lindísimos sobre el tema del bienestar mental. Muchísimas gracias a ustedes por habernos sintonizado.